No vendí mi casa por necesidad, la vendí por amor, porque cuando mi hijo me dijo que la vida se le estaba haciendo cuesta arriba con 2 niños pequeños, una hipoteca alta y turnos dobles en el trabajo, sentí que era mi deber estar ahí para él. Lo crié sola desde que tenía 7 años, y si pude con eso, claro que podía con esta nueva etapa. Decidí vender la casa donde había vivido casi toda mi vida, donde cada rincón olía a café, a recuerdos y a lágrimas secas. No fue una decisión fácil, pero creí que la familia estaba por encima de todo. Pensé que mudarme con ellos sería un nuevo comienzo, una forma de llenar de voces una vida que se había vuelto muy silenciosa. Si alguna vez hiciste un sacrificio pensando en el bienestar de los tuyos, esta historia es para ti. Suscríbete ahora al canal para no perderte los relatos que dan voz a quienes han sido olvidados. Y sigue conmigo, porque esto recién comienza. Los primeros días fueron una mezcla extraña de emoción y nostalgia. Mis nietos corrieron hacia mí con los brazos abiertos cuando llegué con mis maletas. Me sentí útil, amada, necesaria. Preparé el almuerzo como solía hacerlo los domingos, doblé la ropa con cuidado, y canté esa canción de cuna que mi madre me cantaba a mí. La casa tenía un ritmo diferente, más rápido, más caótico, pero me adapté. Pensé que con el tiempo encontraríamos un equilibrio, que cada uno hallaría su lugar, pero algo no encajaba. Mi cuarto no tenía cerradura, mi espacio era temporal, y empecé a notar pequeñas cosas. Mis decisiones eran cuestionadas, mis opiniones interrumpidas, mis silencios no respetados. No era mi hogar, era un lugar donde estaba tolerada, pero no escuchada. Los días pasaban y yo trataba de convencerme de que era cuestión de adaptación. Me repetía que todo cambio trae incomodidad, que era normal sentirme fuera de lugar al principio, pero las señales eran cada vez más claras. Mi nieta mayor, a quien había cuidado durante sus primeros 3 años de vida, comenzó a llamarme la señora, no abuela, no mamá vieja como solía decir cuando aprendía a hablar. Solo la señora. No sabía si eso venía de ella o si alguien se lo había dicho. Lo dejé pasar. Una tarde, mientras fregaba los platos después de la cena, escuché a mi nuera decirle a mi hijo que sería bueno poner límites, que yo invadía demasiado el espacio. Me detuve en seco. No sabía si seguir fregando, si fingir que no había escuchado, o si salir corriendo. Me dolió, pero guardé silencio. Guardé tantos silencios esos días que aún hoy los siento haciendo ruido por dentro. Una mañana, mientras servía el desayuno, noté que habían cambiado la cerradura de la puerta principal. Nadie me lo dijo, simplemente lo hicieron. Esa fue la primera vez que sentí que ya no pertenecía a ese lugar. No me molestó que no me dieran llave, me dolió que no me lo dijeran. Empecé a vivir con una sensación de vigilancia permanente. Si me levantaba tarde, había comentarios. Si salía al jardín a tomar el sol, era como si interrumpiera el paisaje. Mi nuera dejó de hablarme directamente y mi hijo se volvió evasivo, como si no supiera cómo equilibrar el amor que me tenía con la incomodidad que generaba mi presencia. La casa ya no era un refugio, era un sitio lleno de reglas no dichas, sonrisas tensas y puertas que empezaban a cerrarse, tanto literal como emocionalmente. Empecé a desaparecer, no de manera física, sino emocional. Dejé de contar cómo me sentía porque cada vez que lo intentaba, alguien cambiaba de tema. O me decía que estaba exagerando. Es que estás muy sensible, mamá, decía mi hijo con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Dejé de poner mi música en la cocina, dejé de mirar mis novelas, dejé de hablar durante las cenas. A veces me encontraba parada frente al espejo del baño, intentando recordar en qué momento me convertí en un estorbo. Yo, que crié sola a mi hijo, que me desvelé por sus sueños, que vendí mi casa para estar cerca. Ahora era esa presencia incómoda que nadie sabía cómo pedir que se fuera, y lo más triste de todo es que yo tampoco sabía cómo irme. ¿A dónde? ¿Con qué derecho? Después de todo lo que había entregado. Un día,
Me encontré llorando en silencio en el cuarto de los trastos. Allí estaba mi maleta, la misma con la que había llegado. No la había deshecho completamente, y en el fondo, creo que nunca deshice ese viaje emocional tampoco. Escuché a mis nietos jugando en la sala, riendo, gritando, y pensé que quizá todo esto era suficiente, que valía la pena soportar el desprecio si eso significaba estar cerca de ellos. Pero algo dentro de mí empezó a quebrarse. No era tristeza solamente, era una mezcla amarga de decepción, de pérdida de identidad, de sentirme útil solo cuando convenía. No era abuela, no era madre, no era dueña de nada, solo era una figura que lavaba los platos, cuidaba niños y sabía cuándo callar. ¿Cuándo fue que dejé de existir para ellos? La rutina se volvió una jaula invisible. Me levantaba antes que todos. Preparaba el desayuno, barría, cuidaba de los niños mientras mi nuera trabajaba desde el ordenador. Nadie me pedía nada, pero todo se esperaba de mí. Si un día no hacía el almuerzo, el ambiente se volvía espeso. Si me ausentaba por una hora sin avisar, había caras largas. Y, sin embargo, yo no tenía derecho a opinar sobre nada. Un día, sugerí cambiar la mesa del comedor de lugar para que entrara más luz. Mi nuera respondió con una sonrisa forzada: prefiero que no toques nada, me gusta así como está. Fue como un pinchazo sutil, pero certero. Entendí que yo no era parte de ese hogar, solo era una pieza temporal, útil, reemplazable. Me dolió más de lo que imaginaba, pero me callé, otra vez, porque cuando una ha vivido lo suficiente, aprende que hay palabras que duelen más cuando caen en oídos que no quieren escuchar. Una noche, mientras lavaba los platos con las manos temblorosas, me pregunté a mí misma, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué acepté vender mi refugio, mi independencia, mis recuerdos? Miré a mi alrededor. La cocina no era mía, la sala no era mía, el afecto tampoco, solo los niños me miraban con el amor limpio de quien no entiende jerarquías. Ellos eran mi único motivo para quedarme, pero incluso ellos empezaban a aprender, sin querer, que yo era alguien a quien no se escuchaba. Fue en ese momento que me di cuenta, no era suficiente con querer, no bastaba con haber dado todo, había perdido mi libertad. Sí, pero peor que eso, estaba perdiendo mi dignidad, y por primera vez en mucho tiempo, algo dentro de mí se rebeló. No supe qué hacer con ese sentimiento, pero lo sentí arder como una semilla de cambio. Pasé los días siguientes con una mirada distinta. No dije nada, no reclamé, no hice escándalos, pero por dentro, algo se había encendido. Empecé a observar cada gesto con más atención. Cada vez que me pedían un favor sin dar las gracias, cada vez que hacían planes y no me incluían, cada vez que hablaban de mí en tercera persona estando yo presente, y me di cuenta de algo que me dolió profundamente. No me querían allí, pero tampoco sabían cómo decirlo. Yo era esa presencia silenciosa que desordena la comodidad ajena, no por maldad, no por errores, sino por el simple hecho de existir con historia propia. De repente, mi silencio ya no era resignación, era resistencia, y por dentro, una voz comenzó a repetirse: tú también mereces respeto. Esa misma semana, sucedió algo que terminó de empujarme. Estaba tendiendo la ropa en el patio cuando escuché a mi nuera hablando por teléfono. No lo hice intencionalmente, pero su tono de voz era alto, molesto. Decía que ya no soportaba más la presión de tener a alguien en la casa todo el tiempo, que mi presencia limitaba su libertad, su espacio, su vida, que no me atrevía a hablar, pero que eso no hacía la carga más ligera. Sentí como si alguien me hubiera vaciado por dentro. Dejé caer una prenda mojada sobre la tierra y me quedé ahí, paralizada. Me temblaban las piernas. No lloré, no esa vez, solo caminé lentamente hacia mi habitación y cerré la puerta. Me senté en la cama y por primera vez desde que llegué, entendí que yo también tenía derecho a irme, que no tenía que quedarme donde no me querían, que incluso sin casa,
podía reconstruir un hogar dentro de mí. Esa noche dormí poco, me quedé mirando el techo oscuro, repasando cada etapa de mi vida, mis años de juventud, la crianza de mi hijo, las tardes de café con mis vecinas, los domingos de misa y pan casero. Recordé mi casa, esa que vendí para estar allí, en ese espacio donde ahora ni siquiera era bienvenida. Pensé en cuánto amor se necesita para darlo todo, y cuánta dignidad se pierde cuando ese amor no es valorado. Me sentí pequeña, pero también lúcida. Había vivido mucho, había sobrevivido a pérdidas, a noches solas, a dolores profundos, y sin embargo, ahí estaba yo, atrapada en un cuarto prestado, invisible para quienes alguna vez abracé con todo el alma. No decidí irme esa noche, pero supe, con total certeza, que ya no podía seguir en ese lugar fingiendo que era hogar. Al día siguiente, me levanté como siempre, pero ya no era la misma. Preparé el desayuno, doblé la ropa, ayudé con los niños, pero con una calma nueva. Ya no lo hacía por aceptación, lo hacía por despedida. Observé cada rincón de la casa como si lo estuviera viendo por última vez. Guardé en mi memoria los rostros dormidos de mis nietos, sus risas, sus pequeñas manos aferradas a las mías. No les guardaba rencor. Ellos no eran culpables de nada. Incluso mi hijo, quizás solo estaba atrapado entre el amor por mí y la presión de su pareja. Lo comprendía, pero ya no justificaba más mi dolor. A media tarde, tomé una libreta y comencé a escribir nombres, direcciones, ideas. No tenía un plan definido aún, pero había dado el primer paso más importante, reconocer que merecía algo mejor. Durante los días siguientes, fui preparando mi salida en secreto, no por miedo, sino por respeto a mí misma. No quería explicaciones ni enfrentamientos, solo quería recuperar el derecho de decidir sobre mi vida. Guardé algunas pertenencias en bolsas que escondí dentro del armario. Vendí unas joyas antiguas que aún conservaba para tener algo de dinero. Llamé a una antigua amiga de la iglesia. Le pregunté si conocía alguna habitación en alquiler, algo modesto pero limpio. Me dijo que sí, que en su barrio había una señora que alquilaba un cuarto a mujeres mayores. Era pequeño, pero tenía ventana y una llave solo para mí. Me pareció un lujo. La idea de volver a tener un espacio donde pudiera cerrar la puerta, sentarme sin culpa, leer sin sentirme intrusa, era más reconfortante que cualquier promesa de comodidad compartida. No sabía si me dolía más irme o haber demorado tanto en tomar la decisión. La noche antes de irme, me senté en el borde de la cama y escribí una carta. No tenía intención de dramatizar, solo quería dejar constancia. En ella no había reproches, solo verdades. Le dije a mi hijo que lo amaba, que siempre lo amaría, pero que había olvidado verme como persona. Le recordé que el amor no se mide por lo que uno da sin límites, sino por lo que se respeta sin condiciones. Le agradecí por haberme recibido, aunque no supiera cómo sostenerme, y le pedí, de corazón, que aprendiera a mirar a los demás con los ojos con los que él quería ser visto. Doblé la carta con cuidado, la puse sobre mi almohada, junto a una foto de él cuando tenía 6 años, una donde me abrazaba con los 2 brazos como si el mundo se acabara si me soltaba, y por primera vez en muchos meses, sentí que volvía a ser yo. Salí temprano, antes de que despertaran. No quería llantos ni palabras que pudieran hacerme dudar. Caminé hasta la parada del autobús con una maleta en la mano y el corazón dividido. Miré el cielo. Estaba gris, como si el día supiera lo que estaba dejando atrás. Pero dentro de mí, algo brillaba. No era alegría aún, era paz. Llegué a la nueva casa y la señora que me alquiló el cuarto me recibió con un té caliente y una sonrisa sencilla. Me mostró el espacio, una cama, una mesa, una silla junto a la ventana. Abrí la maleta con calma, colgué una blusa, guardé mis fotos en una cajita de madera y me senté frente al vidrio a mirar la calle. No era mucho, pero era mío. Nadie me pedía explicaciones, nadie me medía con los ojos.
Era libre, y eso, después de tanto tiempo, me pareció un milagro silencioso. Los primeros días fueron de silencio. Me hablaba poco, incluso a mí misma, como si necesitara acostumbrarme a estar otra vez conmigo. Salía a caminar sin rumbo. Me sentaba en la plaza a mirar niños jugar. Escuchaba conversaciones ajenas como si fueran parte de una película lejana. Me dolía, sí, me dolía no haber sido valorada. Me dolía no poder ver a mis nietos todos los días. Me dolía imaginar la cara de mi hijo al leer mi carta, pero más que todo eso, sentía alivio de no tener que mendigar afecto, de no tener que justificar mi existencia. Me di cuenta de que, aunque el amor de una madre sea inmenso, también tiene un límite cuando la dignidad está en juego, y que a veces, el mayor acto de amor, es soltar, para no desaparecer una misma. Pasaron las semanas, la rutina se hizo suave, sin exigencias. Me levantaba con la luz entrando por la ventana, preparaba mi café y me sentaba a escribir en una libreta vieja que encontré entre mis cosas. No escribía para nadie, ni con reglas, solo volcaba pensamientos, recuerdos, frases sueltas, como si necesitara volver a escucharme. Un día escribí, no fui una carga, fui un puente, y al releerlo, algo se abrió en mi pecho. Me di cuenta de que había sido madre, abuela, cuidadora, pero también mujer, persona, alma, y que todo lo que di, lo hice desde un lugar de amor profundo. No fui perfecta, pero fui presente. No fui reconocida, pero fui esencial. Y eso nadie podía quitarme. Una tarde cualquiera, mientras caminaba por el mercado del barrio, me crucé con una niña que me sonrió sin razón. Su madre también me saludó con amabilidad. Fue un gesto mínimo, pero me hizo pensar en cuántas veces había buscado validación solo en los míos, olvidando que la vida está llena de afectos silenciosos. De pronto, comencé a hablar más con la señora que me alquilaba el cuarto. Me contó que hacía dulces para vender y le ofrecí ayudar. Poco a poco, empecé a llenar mis días de pequeñas cosas nuevas. Descubrí que aún tenía mucho por dar, pero esta vez, sin anularme, sin borrar mi voz. Y fue entonces cuando entendí que no era tarde para empezar de nuevo, que la edad no es un límite para recuperar la dignidad, y que a veces, irse no es huir, es volver a casa, aunque esa casa seas tú misma. Un día, mientras horneábamos bizcochos en la pequeña cocina, la señora me preguntó si yo había tenido una vida feliz. Me quedé en silencio unos segundos antes de responder. No supe decir sí, ni no. Le dije que había amado mucho, que había perdido mucho, que había dado más de lo que a veces tenía, y que hoy, por primera vez en mucho tiempo, me sentía en paz. Ella asintió y me ofreció un trozo de masa cruda para probar. Sonreí. Fue un momento simple, pero lleno de significado, porque a veces, la felicidad no es un gran evento, es una tregua, una tarde tranquila, una conversación honesta. Y si tú que estás viendo esto alguna vez sentiste que diste demasiado sin recibir lo justo, te invito a dejar tu comentario. Tu historia importa, tu voz merece ser escuchada, y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Este canal es un refugio para quienes han amado en silencio, y siguen de pie. Después de esa tarde, empecé a caminar con la espalda más recta, no porque el dolor se hubiera ido, sino porque había aprendido a cargarlo con dignidad. Recibí una carta de mi hijo. Decía que me extrañaba, que los niños preguntaban por mí, que no sabía cómo reparar lo que se había roto, pero que quería intentarlo. Lloré al leerla, no de tristeza, sino de alivio. No esperaba que me pidiera perdón, pero esas palabras fueron un puente. No regresé, no porque no lo amara, sino porque entendí que el amor también necesita distancia para respirar. Le respondí con cariño, le dije que siempre tendría un lugar en mi corazón, pero que ahora necesitaba habitar el mío. El cuarto que antes me parecía pequeño ahora se sentía lleno, lleno de mí, de mis pensamientos, de mis decisiones. Había aprendido a vivir con lo justo,
pero también con lo propio. Tenía una taza favorita, una planta que regaba cada mañana y una libreta donde escribía frases que me nacían sin esfuerzo. Algunas tardes me sentaba a observar el atardecer y me sorprendía llorando sin saber por qué. Tal vez eran lágrimas viejas, de esas que se acumulan con los años y que solo se atreven a salir cuando finalmente uno se siente a salvo. No extrañaba la casa donde vivía antes, extrañaba lo que soñé que sería, pero también comprendí que muchas veces el dolor nace de las expectativas no cumplidas, y que soltar esas fantasías también es una forma de sanarse. Una vecina del barrio me invitó a una reunión de mujeres mayores. Al principio dudé, pensé que no encajaría, que todas tendrían historias más interesantes que la mía, pero fui. Me senté en un rincón y escuché. Una habló de su soledad, otra, de su lucha contra una enfermedad, otra más, de una traición inesperada, y me di cuenta de que no estaba sola, que muchas de nosotras llevamos vidas invisibles, amores entregados sin condiciones, dolores que no se gritan. Esa noche, regresé a casa con una sensación nueva, pertenencia. Por primera vez, no. Me sentí solo una madre, una abuela, una sombra del pasado. Me sentí mujer entre mujeres, humana entre humanas, y eso, aunque parezca poco, era un renacer. Comencé a escribir mi historia, no como una novela, sino como una carta abierta a quien alguna vez se sintió olvidado. Cada palabra era un rescate. Escribía con la voz que me había faltado durante años, esa voz que había enterrado debajo de las responsabilidades, del miedo a incomodar, del deseo de agradar. Al escribir, me reencontraba con la niña que fui, con la mujer que soñaba, con la madre que amó sin medida, y también con la parte de mí que había callado cuando más necesitaba hablar. Me di cuenta de que no era tarde para contar lo vivido, que cada cicatriz tenía su nombre, que cada silencio era también un grito en espera, y que si esa historia podía tocar aunque fuera a una sola persona, entonces todo habría valido la pena. Una tarde recibí una llamada. Era mi nuera, su voz sonaba distinta, más suave, más quebrada. Me dijo que entendía por qué me había ido, que al principio no lo aceptaba, pero que ahora veía con claridad cuánto había ignorado mi presencia. Me pidió disculpas, no una disculpa perfecta, ni llena de palabras rebuscadas, una disculpa sincera. Me habló de mis nietos, de cuánto me extrañaban, de cómo aún preguntaban por mí cada vez que veían una foto o pasaban frente al parque donde jugábamos. Lloré, no por debilidad, sino porque sentí que algo sanaba. Le dije que estaba bien, que no guardaba rencor, que mi decisión no era una barrera, sino un camino necesario, que el amor no se pierde cuando uno se elige a sí mismo, y que si alguna vez el reencuentro sucedía, que fuera desde el respeto, no desde la necesidad. Después de esa llamada, algo en mí se acomodó. No volví a vivir con ellos, ni lo tenía planeado, pero comencé a hablar con mis nietos por videollamada. Les contaba cuentos, les preguntaba por la escuela, y ellos me mostraban dibujos, me cantaban canciones. Esos pequeños momentos eran más valiosos que cualquier rutina compartida en una casa llena de silencios incómodos. Ahora éramos más auténticos, aunque la distancia doliera, y con mi hijo, la relación se volvió más humana, sin dependencias, sin exigencias disfrazadas de amor. Por primera vez en muchos años, sentí que me miraba como alguien con historia, con decisiones, con un corazón que también podía romperse. Volví a caminar con propósito. Empecé a ayudar en una organización local que acompaña a mujeres mayores en situación de abandono. Escuchaba historias más duras que la mía, y otras que parecían espejo. Comprendí que lo que me había pasado no era un caso aislado, sino un patrón silencioso, mujeres que lo dieron todo, y que cuando ya no eran útiles, eran puestas a un costado. Pero también descubrí la fuerza que renace cuando una mujer se reconoce, cuando deja de pedir permiso para existir. Y me hice una promesa: nunca más dejarme para después, nunca más silenciar lo que siento por miedo a incomodar.
Porque sí, algo aprendí en ese cuarto pequeño, mirando por la ventana, es que la libertad no se mendiga, se construye. En una de esas reuniones con las mujeres de la organización, una de ellas se me acercó al final y me dijo, tú hablas distinto, como si ya hubieras llorado todo y ahora supieras reír por dentro. Me reí, no por soberbia, sino por empatía, porque esa frase era verdad. Había llorado todo, había gritado en silencio durante años, y ahora, aunque aún me doliera el recuerdo, ya no me definía. Leer. Conté mi historia, sin dramatismos, sin maquillaje, solo la verdad, y cuando terminé, ella me abrazó, lloró, y me dijo que, por primera vez, sentía que no estaba loca por sentirse invisible. Ese día entendí que sanar también es acompañar, que cuando una mujer se atreve a contar lo que la hizo caer, está enseñando a otras cómo levantarse. Empecé a escribir todo con más intención, no solo para mí, sino para quien algún día necesitara una voz parecida a la suya. Comencé a leer mis textos en pequeños encuentros comunitarios, y cada vez que terminaba, alguna mujer se acercaba con los ojos brillantes, diciendo, me pasó lo mismo, o yo también me fui o simplemente, gracias. No necesitaba más. Cada palabra escrita, cada línea compartida, era un puente. Ya no me sentía sola, no porque estuviera rodeada de gente, sino porque había recuperado mi raíz. Había vuelto a habitarme. Había aprendido que no todo final es tristeza. A veces, es una puerta, y que hay puertas que solo se abren cuando dejamos de pedir permiso para cruzarlas. Algunas noches todavía sueño con aquella casa, no con los momentos difíciles, sino con los instantes en los que imaginé que todo sería distinto. Me veo a mí misma llegando con la maleta, sonriendo, creyendo que iba a ser útil, necesaria, querida. Me despierto con el corazón apretado, pero ya no con rabia. Hoy puedo mirar atrás sin rencor. Agradezco haberme ido, agradezco haberme permitido ver que el amor no puede ser un contrato silencioso donde una parte da todo y la otra solo recibe. Me costó entenderlo, porque fui criada para creer que una buena madre se sacrifica sin preguntar, pero ahora sé que no, que una buena madre también enseña a sus hijos a ver a las personas como son, no como objetos de apoyo eterno, y eso, aunque duela, también es amar. He recibido cartas, mensajes, llamadas, algunas de mujeres que conocí hace poco, otras, de personas que escucharon mi historia de boca de otras. Me preguntan cómo hice para irme, cómo supe, qué era el momento, cómo reuní el valor, y siempre digo lo mismo, no fue valentía, fue dignidad, una dignidad que estuvo dormida mucho tiempo, pero que un día despertó harta de llorar en silencio, porque llega un punto en que quedarse duele más que partir, en que callar te borra más que hablar, en que amar sin reciprocidad te convierte en sombra, y si alguna vez te sentiste así, si alguna vez te preguntaste si merecías algo más, sí, lo merecías, siempre lo mereciste, y aún estás a tiempo. Un día, me invitaron a hablar en una radio local, nada grande, un programa vecinal donde se compartían historias de vida. Acepté sin pensar demasiado. Me senté frente al micrófono con las manos frías, pero la voz firme. Conté mi historia desde el principio, sin adornos, sin buscar culpables, solo verdades. Cuando terminé, hubo silencio. El locutor me miró con los ojos húmedos y me dijo, gracias por no callarte más. Al día siguiente, recibí más de 20 mensajes. Mujeres mayores, algunas jóvenes, una, incluso tenía 20 años y decía que al escucharme, entendió a su abuela. Lloré, porque por primera vez, supe que lo que había vivido no había sido en vano, que cada lágrima, cada noche en soledad, cada maleta guardada en silencio, ahora era semilla. Desde entonces, me convertí sin querer en alguien que escucha, que acompaña, que abraza sin prometer soluciones, pero con una presencia que no juzga. A veces pienso en todo lo que perdí, pero también veo todo lo que gané. Recuperé mi voz. Mira,
tiempo, mi espacio, no tengo una gran casa, ni un jardín lleno de flores, pero tengo algo que no se negocia, paz. La paz de saber que no me traicioné, que cuando llegó el momento de elegir entre agradar o respirar, elegí respirar, y aunque ese acto me alejara de personas que amé, me acercó a mí misma, y eso, lo supe después, era el principio de todo. No vine a esta vida a ser ejemplo de nadie, pero si mi historia puede evitarle a otra mujer el dolor de olvidarse a sí misma, entonces valió la pena. No quiero que me recuerden como la abuela que se fue, ni como la madre que escribió una carta. Quiero que me recuerden como la mujer que un día dijo basta, que entendió que el amor no es servidumbre, que el respeto no es opcional, y que una vida digna no depende del espacio que otros te ceden, sino del que tú decides habitar. Muchas veces me pregunté si había fallado como madre por haberme ido, pero ahora lo sé. Habría fallado si me quedaba negándome, porque cuando una madre se anula, enseña a sus hijos a repetir el ciclo, y yo no quería eso para los míos. Hoy camino sin miedo, no porque la vida sea fácil, no porque no duela, camino sin miedo porque ahora sé que puedo sostenerme, que puedo quedarme sola sin estar vacía, que puedo empezar de nuevo aunque me tiemblen las rodillas, y que la soledad elegida puede ser más amorosa que la compañía que silencia. No soy heroína, soy testigo de una verdad que a muchas nos cuesta aceptar. A veces, el hogar que soñamos no está en ninguna parte, hasta que lo construimos dentro de nosotras, y cuando ese hogar nace, no hay rechazo que lo derrumbe, no hay desprecio que lo desarme, porque está hecho con los ladrillos más sólidos de todos, los de la propia conciencia. Desde aquel día en que cerré la puerta de aquella casa sin mirar atrás, he aprendido a vivir diferente. Ya no doy explicaciones que no me piden, ya no cargo con culpas heredadas, ya no busco aprobación en los ojos que no saben mirar. He hecho amigas nuevas, he vuelto a reír a carcajadas, me he permitido tardes sin hacer nada, sin sentirme inútil por descansar. He aprendido que la vida no me debía nada, pero yo tampoco le debía sumisión a nadie, que haber dado todo no significa deberlo todo, y que no hay edad límite para empezar a sanar. Hoy, si me preguntan quién soy, no digo soy la mamá de o la abuela de, digo mi nombre, y eso, aunque parezca poco, es una revolución. Muchas veces me siento en la misma silla junto a la ventana por donde miro el mundo pasar. A veces hay niños jugando, a veces llueve, a veces no pasa nada, pero yo estoy ahí, conmigo. Ya no me incomoda el silencio, ya no me asusta estar sola, porque ahora sé que cada decisión que tomé me trajo hasta este momento, y aunque no todo salió como soñé, al menos hoy, todo lo que tengo me pertenece, no en papeles, no en objetos, me pertenece porque lo elegí, porque lo defendí, porque lo construí, y eso me basta, porque la verdadera libertad no es estar lejos de todo, es estar cerca de ti misma. He pensado mucho en todas las mujeres que, como yo, dejaron todo por amor, que vendieron su casa, su paz, su tiempo, pensando que el cariño bastaba para sostenerlo todo, y no, no siempre basta, porque el amor, para ser justo, necesita ser recíproco, y si no lo es, se convierte en jaula. Lo sé porque lo viví, porque un día desperté y ya no me reconocía en el espejo. Era un reflejo útil para otros, pero ajeno a mí. Por eso hoy te hablo a ti, que estás del otro lado de esta pantalla. Sir, ¿alguna vez sentiste que te estabas apagando lentamente para que otros brillaran? Te entiendo, y te digo desde lo más profundo, aún estás a tiempo de encenderte de nuevo, de buscarte, de volver. Quizás no sea fácil, quizás tengas miedo, quizás te preguntes si tienes derecho. Yo también lo hice, y aquí estoy, no con grandes victorias, no con premios ni reconocimientos, pero con una paz que no cambio por nada, una paz que nació el día que decidí volver a mí, porque eso es lo que hacemos cuando elegimos irnos de un lugar que nos borra, volvemos a nosotras mismas. Y créeme, no hay regreso más valiente que ese. Si esta historia tocó tu corazón,
Si sentiste que en mis palabras había un eco de tu vida, te invito a dejar tu comentario. Tal vez tu historia, al ser contada, también le devuelva la voz a otra. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Este canal es un refugio para quienes aman, caen, se levantan y siguen. No soy escritora, no soy terapeuta, no soy experta en nada, solo soy una mujer que vivió, que se cayó muchas veces, que amó tanto que casi se pierde a sí misma, y que un día, sin dramatismo, sin odio, sin ruido, decidió volver al centro, volver a su nombre, volver a su voz. Si estás escuchando esto con los ojos húmedos o el pecho apretado, no estás sola. Hay muchas de nosotras aprendiendo a ser después de haber sido solo para otros. No es tarde, no es ridículo, no es egoísta, es necesario, es justo y, sobre todo, es posible. Hoy, mientras escribo estas últimas líneas, escucho la lluvia golpear suavemente la ventana. Me recuerda que todo fluye, que nada queda quieto para siempre, que incluso el dolor más profundo se transforma si lo dejamos moverse. No sé cuánto tiempo me queda en esta vida, pero sí sé que no quiero volver a callarme, que no quiero volver a mendigar espacio, atención, amor, que mi historia, aunque sencilla, es mía, y eso la hace valiosa. Tal vez no aparezca en libros, tal vez no tenga miles de aplausos, pero si tú la escuchaste hasta el final, si sentiste que algo dentro de ti se movió, entonces ya cumplió su propósito. He aprendido que no todo se repara, que hay heridas que no cierran del todo, relaciones que no vuelven, palabras que nunca llegan, pero también he aprendido que eso no significa que estemos rotas, significa que somos reales, que sentimos, que vivimos, que dejamos marcas, y que también las llevamos. Y está bien, porque vivir sin marcas es no haber vivido, y si hoy camino con paso más lento, es porque sé a dónde no quiero volver, y si sonrío con más intención, es porque sé lo que cuesta recuperar la alegría. No soy fuerte todo el tiempo, pero ya no me derrumbo por no complacer a los demás, y eso, para mí, ya es fuerza suficiente. A veces me preguntan qué consejo le daría a una mujer que está en el lugar donde yo estuve, y siempre digo lo mismo: mírate con ternura, no te juzgues por haber aguantado tanto, no te culpes por haberte quedado, haz las paces con la que fuiste, abrázala, ella hizo lo que pudo con lo que tenía, pero también pregúntate, ¿quieres seguir ahí? Y si la respuesta es no, empieza a moverte, aunque sea despacio, aunque sea temblando, porque cuando una mujer empieza a caminar hacia sí misma, aunque el mundo entero intente detenerla, algo en el universo se abre, y esa puerta, aunque duela cruzarla, te lleva a un lugar donde al fin puedes respirar sin miedo. No somos débiles por amar, no somos tontas por quedarnos, no somos egoístas por irnos, somos humanas, complejas, profundas, llenas de capas que solo quien se detiene con verdadera atención puede comprender. Muchas de nosotras aprendimos a existir en función de otros, a medir nuestro valor por la utilidad, por la entrega, por la obediencia, pero hay algo que nadie nos enseñó y que tuvimos que descubrir solas: el valor de mirarnos sin miedo y decirnos la verdad. Y la verdad, por dura que sea, siempre libera. A veces no sabremos cómo empezar. A veces no sabremos si podremos, pero si algo me enseñó la vida es que el acto más revolucionario para una mujer que ha sido invisible es decidir ser vista por sí misma. Y eso hago ahora. Me veo, me reconozco, me acompaño. No necesito testigos para validar mi camino. No necesito aplausos para saber que he avanzado. Me basta con esta paz que siento al cerrar los ojos y saber que no me traicioné, que no negué mis necesidades, que no permití que el amor me borrara. A ti, que me escuchaste hasta aquí, te agradezco, porque al dejarme entrar en tu historia, también le diste sentido a la mía. Y si alguna vez sientes que no puedes más, recuerda esto: no estás sola, hay muchas como tú, como yo, y aunque nuestros nombres no llenen titulares,
Estamos cambiando el mundo, desde adentro, en silencio, a paso firme. A veces imagino qué habría pasado si me hubiera quedado, si hubiera seguido sirviendo la cena en silencio, doblando ropa con la mirada baja, existiendo solo para los demás. Tal vez habría durado unos años más, tal vez habría recibido alguna gratitud tibia en mi cumpleaños, pero sé que por dentro me habría ido apagando, como una vela que arde para dar luz a otros y se olvida de que también tiene derecho a no consumirse por completo. Irme fue mi forma de honrar todo lo que fui, de proteger lo que aún soy, y de abrir espacio a lo que quiero ser. No todos entenderán tus decisiones. A veces, ni tú misma las comprenderás al principio, pero hay un momento en que el alma sabe cuándo es tiempo de cerrar una puerta, aunque no haya otra abierta. Aún, sabe cuando algo dejó de ser hogar, sabe cuando el silencio pesa más que la soledad, y ese saber es tuyo, nadie puede arrebatártelo. Por eso, si estás escuchando esto y algo dentro de ti se remueve, no lo ignores. Esa incomodidad puede ser la voz de tu conciencia pidiendo espacio. Respétala, cuídala, escúchala. Yo ya no vivo para complacer, vivo para estar en paz, para mirar cada día con dignidad, aunque no sea perfecto, para caminar sabiendo que cada paso me pertenece. Y si algún día alguien recuerda mi historia, que no sea por lo que sufrí, sino por lo que elegí, que digan: ella se fue a tiempo, ella se eligió cuando nadie más lo hacía, ella se levantó del lugar donde todos esperaban que se quedara sentada, porque al final, eso es lo que quiero dejar como herencia, el permiso de ser. Gracias por quedarte conmigo hasta el final. Si esta historia tocó algo en tu alma, te invito a compartirla. Tal vez otra mujer la necesite, tal vez tú misma la necesites escuchar de nuevo algún día, y si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal. Aquí honramos vidas reales, voces que el mundo calló por años, corazones que siguen latiendo con fuerza, aunque los hayan roto muchas veces, y sobre todo, mujeres que aprendieron a decir su nombre con orgullo, porque al final, la libertad no siempre se grita, a veces, solo se respira.